Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos nosotros estudiando todos los días Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 16 nos encontramos. Y hoy nos centramos sobre todo en este versículo 13. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Samuel, por su parte, partió y se fue a Ramá. Bueno, entonces, queridos amigos, aquí es este llamado de parte de Dios. Hay todo un proceso a la unción. Entonces la ante apuro, sino que aquí hay un discernimiento. Aquí incluso se dan cuenta que fueron pasando 7 hermanos, 7 hijos de Jesé. Samuel está entonces, hasta incluso comienza a pensar, a titubear. O ya voy a ver, porque él primero le mira a Eliab y él dice, este es. O sea que hay una equivocación, ¿verdad? De parte de él y dice, no, no es este. Y bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ahora, sin embargo, nosotros estamos mirando, nosotros estamos viendo que cuando dice que Samuel toma el cuerno del aceite y lo unge en medio de sus hermanos, entonces quiere decir que por las mismas acciones de David, él mismo, que está obedeciendo a su padre también, pues ¿será que escuchó o no escuchó que había una reunión? No iba a ir a él, menor que está allá, que nos cuenta en todo caso. Entonces el autor sagrado nos quiere poner este lindo contraste y también un contraste muy exagerado. ¿Cuál es un poco la diferencia en el pensamiento que nosotros tenemos? A este sí, a este no. Pero acá me oí. Eso es lo que funciona siempre. Nosotros juzgamos con mucha rapidez y con mucha facilidad. Ya ¿verdad? Sin mucha disquisición, ¿verdad? Pues ya calcula por año, mañana, ya pilla. Este es el camino, ¿verdad? Somos muy apresurados. Y más todavía en una sociedad en que nos movemos así, pero vertiginosamente y rápidamente. ¿Verdad? Bueno, aquí entonces, por las acciones de David, Jesé y los hermanos de David, podemos asumir que solo Dios y Samuel sabían exactamente lo que había sucedido aquí.
solamente Samuel y Dios son los que saben lo que aquí en este momento está sucediendo. Porque Samuel es el que recibe la orden, vete. Con todas las peripecias que ya dijimos al inicio de este capítulo, ¿verdad? Porque formalina con Samuel la vamos a ver. Porque ya ahí de Saúl, ¿se acuerdan? Por todas las controversias y dificultades por las que estaban pasando. Primero, luego, ya hoy veitemos con Samuel, porque es así, porque Dios le había rechazado definitivamente a Saúl. Entonces el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? ¡Caramba! Epicopea. Amigo, es un hombre que me ha desobedecido. Es un hombre, no es lo que me ha desobedecido y que ahora se arrepiente y quiere obedecer, sino que es un hombre testarudo que quiere continuar con lo suyo. Entonces desde ahí volvemos a mirar un poco, a hacer un poco un reciclaje, ¿verdad? De todo lo que fuimos leyendo del capítulo 9, porque en el capítulo 9 en realidad comienza esa historia de Saúl. Cómo comienza, quién es, era un joven apuesto, no había, dice en Israel, uno igual a él, más apuesto que él. Entonces todo va apuntando y ahora entendemos por qué el autor sagrado insiste mucho en eso. Porque entonces era un confiarse simplemente en la fuerza humana. Aupea entonces la ñande yaraco abela y añande. No. Aquí este tipo y aquí muchos de ustedes solamente están confiando en su dinero, en su economía, en sus capacidades. Peana y ponay. Por lo tanto, entonces ahora que estamos eligiendo a David, tenemos que hacer un buen camino. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón, que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor y
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A 5 días de la JMJ y ya con los símbolos en Lisboa, mi nombre es Fernanda de Luna y te presento el Minuto JMJ. Los símbolos de la JMJ ya están en Lisboa. Hasta ahora han recorrido más de 40.000 kilómetros por todo Portugal. Antes de llegar a su destino final, viajaron desde Roma a Angola, Polonia y España. Desde la isla más pequeña en Corvo hasta el punto más alto de Portugal continental en la Serra de Estrela, los símbolos han recorrido todas las periferias lusitanas. Así como María partió al encuentro de Isabel, los símbolos fueron al encuentro de todos, en particular de aquellos que no podrán participar en la JMJ. Visitaron prisiones, hospitales, residencia de ancianos, escuelas públicas y privadas, centros comerciales e iglesias. Los símbolos han sido transportados por diversos medios y muchas instituciones han participado de ello, como la Fuerza Aérea, que hizo el transporte interinsular en la diócesis de Angra. Camiones de bomberos, buques de la Marina, travesías en barco y muchos kilómetros en carretera con carrozas creadas exclusivamente para estos recorridos. Procesiones, viacrucis, rezo del rosario, celebraciones eucarísticas, momento de oración con los símbolos, todo esto lleno de sentimiento y espiritualidad. La presencia de los símbolos y el contacto con ellos es una experiencia inolvidable. Por ello, se generan diversos momentos de encuentro. La espera terminó. Portugal ya está listo para recibirte. Estamos unidos en oración. El momento ha llegado. Nos vemos en la JMJ. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo.
cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel. Nosotros estábamos diciendo, ¿verdad?, que un espíritu malo atormentaba a Saúl. Y este mal espíritu también que fue enviado, dice, por el mismo Yahvé. Si Dios es totalmente bueno, ¿por qué envió un espíritu malo sobre Saúl? Porque a veces de Yara al espíritu malo que lo atormentaba. Hay dos sentidos en los que Dios puede enviar algo. Puede enviar algo en sentido activo o puede enviar algo en sentido pasivo. De modo o de manera activa, Dios nunca inicia ni realiza el mal. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ese sería un primer elemento. Lleva, va a decir que peñan de Yara, lleva, va a ser la mudata, si él es bondad, ¿verdad? Cómo va a enviar ese espíritu maligno sobre Saúl. Y de manera activa, Dios nunca enviaría el mal. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra, y Santiago. Pasivamente Dios puede retirar la mano de su protección y por lo tanto permitir que venga el mal sin ser la fuente del mal en sí. Sin ser la fuente del mal en sí. Permite. Y esto entraría dentro de la libertad. Peñan de Yara, peñan de Yara, o peñan de Aupebela ñande ya esa va ñande ya cueja va evala ya pues. Entonces, por eso, al preguntarnos por qué será que Dios envía este espíritu malo sobre Saúl, entonces en forma activa, Dios inicia, ¿verdad?, solamente lo bueno. Dios jamás iniciaría una cuestión negativa. Siempre en sentido activo es lo positivo. Y en sentido pasivo, Dios nunca inicia ni realiza el mal. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto está indicando, por lo que sucedió con Saúl, primero el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl. Es la primera cosa, el espíritu del Señor. Y ese sería el espíritu bueno. Pero es como decir, algo tiene que sustituir. Hamba ere veñan de Yara, putu marangatu, oye y entonces, posiblemente si vamos a entrar del aspecto de la libertad, quiere decir que nosotros mismos, o sea, Saúl, libremente estaba o estuvo eligiendo un camino totalmente diferente, ¿verdad? A la ñandella de Carolina, un camino diferente. Ñandella de Carolina, peña de Yeipotá, ciertamente que después no vamos a tener
ningún resultado positivo, ¿verdad? Porque es solamente una cosa nuestra, una cosa egoísta, una cosa donde nos encerramos en nosotros mismos. Apeala ñandela ñañemotino hinanda ya apoyo hinanda ya yesa cuay nos lleva de todas las necesidades, de todo lo que significa. Entonces, la propia vida, lo que nos rodea, quiere decir que vamos a necesitar hacer un gran esfuerzo por entender, por saber que es un Dios que nos abre la vida, pero nos abre la vida para todos, no es para un puntito chiquitito. Apeala pecueña niña y bebejina lleva. De esta manera quiere decir que Saúl realmente perdió la protección de Dios. Cuando uno pierde la protección de Dios, y uno pierde la protección de Dios libremente, es decir, cuando nosotros nos cansamos y ya no hacemos más lo que Dios nos pide, ahí perdemos la protección de Dios. Pero no entonces porque Dios es malo, decíamos, y te castiga o te hace esto o aquello, sino que es una misma dejadez nuestra. Si nosotros nos dejamos, ciertamente que después otros elementos van entrando en nuestra propia vida. El espíritu del mal. Otros intereses que no son los intereses de Dios, los intereses de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y hoy celebramos a los grandes amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Añandé con novia, ella lleva el 30 de julio, nosotros celebramos el Día de los Amigos, pero este día de una manera muy especial, lleva ella papeñan de Yara o vamos a Ñandé Beipoa y Ñandé bueno. Tenemos que vivir, tenemos que celebrar esta gran amistad, el amigo que nunca falla. Escuchamos en esta primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Hoy, esta carta de San Juan, la primera, ¿verdad? Desde el capítulo 4, queridos amigos, nos está llamando a un amor de comunidad. Ñandego Yeiguana va al trasfondo histórico. Aquí, queridos amigos, hay situaciones de comunidad. Oñora y Roma en la primera comunidad que está siguiendo a Cristo, oíma alguno lleva, o yapomala y vayajina, siendo cristiano. Y eso me parece que es el pan nuestro de cada día, hoy, después de 2000 años, con mayor razón, lleva. Porque estaba en una araña de ella, él la cristiano, pero y entonces cuando nos llama al amor, y Juan estaba llamando a la comunidad al amor, era decir verdaderamente atención. Si verdaderamente nosotros nos amamos entre nosotros, tenemos que demostrar ese amor de la misma manera como Cristo, como Dios nos amó, como Cristo, como Dios nos ha entregado su propia vida, hasta derramar incluso la última gotita de su sangre por nuestra salvación. Y aquí entonces por eso comienza a ser toda una elucubración sobre el amor, lo que significa. Es no solamente de palabras,
Dikatui la yala pareja ya ese gorojalju xianga y gorojalju. De anga y donde importante y tereisen buena. A veces ya por grandes discursos políticos también, ¿verdad? Nosotros nos acercamos a los pobres, a la gente, para tener pueblos. Allá paga hoy yo, que quiere decir que no hay por amor, güey. Porque yo juro verdaderamente no vamos a necesitar engañar al pueblo, ¿verdad? Y si amamos verdaderamente, vamos a saber guiar a nuestra familia. Vamos a saber guiar a nuestros hijos. Vamos a saber guiar a nuestra comunidad y a nuestra iglesia. Y así también a nuestra nación. No tiene que haber pobres entre nosotros. No tiene que haber gente ignorante entre nosotros. No tendría que haber gente que se esté peleando por el poder, por un zoquete, ¿verdad? Porque verdaderamente amamos al pueblo y nos amamos a nosotros mismos y amamos a nuestra comunidad. Y entonces todos nos preocupamos para que podamos vivir de acuerdo a estos principios y estos valores fundamentales, elementales de la vida de relación, de la vida de comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, eres la fuerza de las almas que te aman. Ñande Yara Ñe invita a la jornada de sanación y liberación el domingo 6 de agosto, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 6 de agosto, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación, domingo 6 de agosto. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A ser con Cristo Jesús queremos dar y estar dispuestos al sí como María. Todos van a escuchar nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Con nosotros a mirar más allá de lo que haces y que no te deja reír y amar. No mires atrás, no digas que no, oye tu corazón y parte sin miedo en esta misión. Todos van a escuchar nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire.
Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando este libro de Samuel, capítulo 16. Estamos desde el 14 hasta el 23. Aquí también, entre tantas cosas que se dice, una de las características esenciales y fundamentales, ¿verdad?, que se está buscando de este hombre es prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras. La prudencia es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Son expresiones en que nosotros también encontramos cuando decimos falta de prudencia. La pisar entero esteave, umio controlado y entero esteave y cuasemba para ya pomo pojo, mandi pojo, todas esas cosas, ¿verdad? O sea, son elementos que nosotros tenemos que procurar entender. Son elementos que nosotros tenemos que procurar entonces, de cierta manera, trabajar también, ¿verdad? Porque la prudencia es una de las características esenciales de la vida del hombre, la prudencia. Entonces, porque nos ayuda también a la relación. La relación tiene que ser siempre en forma muy, muy, muy prudente. David necesitaba hablar sabiamente para guiar efectivamente a Saúl en la adoración o también, ¿verdad? Entonces, en todo lo que es ese ministerio. El ministerio que nos hace caminar, el ministerio que nos hace trabajar, el ministerio que nos hace siempre ponernos a disposición de las personas. Vean con la ministerio, ¿verdad? Este es el verdadero ministerio. Cuando nosotros entendemos eso, también entendemos nuestro caminar como vida cristiana, nuestro caminar como vida en el día a día. La necesidad de la satisfacción del ego y los deseos de prominencia y de ser el centro de atención actúan en contra de la adoración eficaz. Esto también, ¿se dan cuenta? El ego. Cuando nosotros miramos solamente en nosotros. Aquí entonces la prudencia está apuntando a algo mucho más importante, en que nosotros no podemos mirarnos a nosotros mismos, insistir sobre nosotros mismos, buscar nuestros caprichos, buscar nuestros intereses. Ñandente Maoía lleva a Saúl en la adoración o para ministrarle con música. Un buen ministerio de adoración necesita mucha diplomacia. Necesita mucha diplomacia. Todo el mundo tiene una opinión y una sugerencia
sobre la música, todo el mundo, ¿verdad? Los ministros de adoración eficaces saben cuándo hablar y cuándo estar callados en la plataforma entre el equipo y la congregación, es decir, la comunidad. Y esa es la prudencia, llevandere y cuágino. Queremos andar, es joven. En cuanto que uno habla, el otro realiza algo. Entonces, de ahí, con mucha prudencia, con mucha calma, con mucha capacidad. También volvemos al liderazgo, ¿verdad? Porque UPA dice, de queremos andar con las cosas. La andamos andar con las cosas, ¿verdad? Siempre serán vía veña de lleva. Ñamos a la misma. Sin embargo, aquí estamos apuntando a algo tranquilo, algo bueno, algo que nos ayude a entrar en nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos. Ahora, entre esta persona que ellos encuentran, le encuentran a David y le ponen como característica que es un chico hermoso, era una persona hermosa. Búsquenme, dice. Entonces justamente he visto a un hijo de Gesel de Belén que sabe tocar, además es valiente y hábil guerrero, hasta muy bien. Tiene buena presencia y el Señor está con él. El Señor está con él. O sea que David era un joven apuesto, según este mismo libro, 1 Samuel 16:12, un ministro de adoración, es decir, que está ahí enfrente, siempre necesita de cierta manera también impactar, ¿verdad?, en el momento en que se encuentra. Un ministro que se pone, ¿verdad?, delante de los demás necesita también demostrar esa capacidad de comunicación. Y por eso que está diciendo aquí, ¿verdad?, la hermosura, entre comillas, ¿verdad?, siempre está en función de otras cosas. Nunca en función sobre sí misma, no. Sino que esto es para ir abriendo los campos, ¿verdad? Esto es para poder sintonizar. Esto sería como el enganche, ¿verdad?, con la comunidad. Qué lindo que es cuando uno entiende esto, ¿verdad? Y entonces necesitan presentarse a sí mismos de tal manera que sean invisibles. Si se visten demasiado elegantes o demasiado informales, como para de la medida y la atención caiga sobre ellos, son mercenarios y de esta manera también ellos están aquí transmitiendo algo. Ellos están transmitiendo algo a través de esa música, ¿verdad?, como ya dijimos anteriormente en los cursos anteriores, esa paz, esa serenidad, lo transmitían, que lleva entonces a una verdadera madurez, a pesar de la dificultad en que pueden encontrarse. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Habían transcurrido 4 días. Marta, sumida en el más profundo dolor por la muerte de su hermano Lázaro, oraba y enviaba mensajeros a Jesús pidiéndole que viniera. Pero el Señor continuaba al otro lado del Jordán con sus discípulos, quienes, temerosos por su vida, pues hacía pocos días los judíos querían apedrearle, permanecían callados porque preferían que se mantuviera a salvo de la ira de los sacerdotes. De pronto el Señor se levantó y les dijo: vamos a Betania, que Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a despertarlo.
y se puso en marcha. Cuando Marta supo la noticia, salió a esperarlo y al verlo se postró de rodillas a la par que le decía: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero yo sé que Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le replicó: tu hermano resucitará. Y ella le respondió: sé que resucitará cuando la resurrección, el último día. A lo que el Señor agregó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Marta le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que tenía que venir al mundo. Esa declaración de Marta, hermana de Lázaro y de María, que vivían en Betania, cerca de Jerusalén, es la declaración de fe más contundente sobre la legitimidad de Jesús como Mesías y por lo tanto pilar fundamental de la doctrina cristiana. Tal afirmación era de prever en una de las personas más cercanas al Salvador, quien en todo momento reafirmó su entrañable amor por los tres hermanos, lo cual corroboró al llorar ante la tumba de Lázaro antes de resucitarlo. Por eso Marta, quien fungía de dueña de casa y siempre estaba afanada atendiendo al Maestro y sus discípulos, tuvo la suficiente confianza para pedirle a Jesús que reconviniera a su hermana María, quien por escucharlo a él la dejaba sola con las tareas domésticas, a lo que el Señor le respondió: Marta, Marta, tú te preocupas por muchas cosas y solo es necesaria una. María ha escogido la parte mejor y nadie se la quitará. Entonces Marta comprendió que la prioridad de todo cristiano es Jesús. Las huellas de Santa Marta se pierden después de la muerte de Jesús, pero según la tradición, durante la primera persecución por allá en el año 42, huyó con sus dos hermanos. Una vertiente afirma que recalaron en Chipre, en donde Lázaro terminó siendo el obispo de la ciudad de Quitión, y allí murieron los tres después de un arduo y fructífero trabajo de evangelización. Otros afirman que se embarcaron, dice la leyenda, hacia Provenza, Francia, y en un buque sin velas, ni timón, ni remos, lograron arribar a Marsella milagrosamente, en donde convirtieron a toda la población. Santa Marta, que continuó predicando por toda la región, murió en Tarascón, y allí construyeron una magnífica iglesia en su honor, en la que existe un venerado sepulcro que supuestamente contiene sus reliquias y tiene una larga historia de milagros. En Roma, junto al Vaticano, se erigió otra iglesia. Dada su diligencia y hospitalidad, Santa Marta fue declarada patrona de los hoteleros y por eso la residencia en donde se alojan los cardenales en Roma, que está ubicada al lado de la Basílica de San Pedro, se llama Casa de Santa Marta y en ella vive el Papa Francisco. Por eso hoy, 29 de julio, día de su festividad, pidámosle a Santa Marta que despierte en nosotros la solidaridad cristiana para dar acogida y amparo a quienes no tienen techo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón
Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Aquí nos dice que Yahvé está con él. Yahvé está con él, es decir, le acompaña, Yahvé está con él, quiere decir que le ayuda, le fortalece. Yahvé que está con él. Este es el atributo realmente más importante de todo lo que nosotros hemos leído. El hecho de que Yahvé está con él. Ya ese a mí llega entonces todos los detallecitos, porque aquí encontramos el caracú, ¿verdad? Para nosotros. El Espíritu del Señor se había retirado de Saúl y lo atormentaba un mal espíritu enviado por el Señor. Sus servidores le dijeron: un mal espíritu de Dios no deja de atormentarte. Basta que nuestro Señor lo diga
y los servidores que te asisten buscarán un hombre que sepa tocar la cítara. Así, cuando te asalte el mal espíritu de Dios, Él tocará la cítara y tú te sentirás aliviado. Bueno, hasta ahí entonces todo que ya hemos estudiado, ya hemos hablado, pero tiene un objetivo importante, que tocará la cítara y tú te sentirás aliviado. Porque pégale ya cae, haciendo casi como una síntesis, ¿verdad?, de todo esto. Somos hombres llamados a ser felices, siempre dijimos eso. Saúl respondió a sus servidores: sí, búsquenme un hombre que toque bien y tráiganlo. Búsquenme un hombre que toque bien y tráiganlo. Entonces intervino uno de sus servidores diciendo: justamente he visto a un hijo de Jesé, el de Belén, que sabe tocar. Le he visto a un hombre de Belén que sabe tocar. Bueno, aquí también nosotros estamos encontrando otro elemento que nos ayuda a entender por qué. Y porque justamente tenemos que buscar la persona idónea. Y es también la comunidad. Ese es otro elemento siempre que se repite, ¿verdad?, dentro de la Biblia, donde la comunidad es lo esencial y lo fundamental. Siempre estamos mirando desde la comunidad. Búsquenme un hombre que toque bien y tráiganlo. Entonces intervino uno de los servidores diciendo: justamente he visto a un hijo, el hijo de Jesé, y luego le dice que es de Belén, que sabe tocar. Además dice, es valiente y hábil guerrero. Habla muy bien, tiene buena presencia y el Señor está con él. El Señor está con él. Esta es la característica entonces que nosotros queremos sobre todo subrayar hoy. Peñan de Yara, hoy en día, Peñan de Yara o Guatá en día, lleva Peñan de Yara o Mbaretesu. Este es el atributo más importante de todos los otros, que Dios está con él. Porque esta es la característica de toda evangelización. Esta es la característica de todo trabajo pastoral. Primero, que el Señor esté con el misionero, el Señor esté con el cristiano. Y luego el Señor que va abriendo también camino, ¿verdad?, para todas las comunidades cristianas, para todas las comunidades que nosotros tenemos entre nosotros en nuestra sociedad. Entero que te añaden duana, allá para venían de Yara, Entonces Saúl envió unos personajes a Jesé para pedirles que realice, qué cosa tiene que realizar esto. Y tiene que realizar algo bien conocido, ¿verdad?, para que todos puedan mirar, entender, saber, porque con algo cuestión práctica ahí, diga tú y la ya está solamente en la teoría. Y por eso cuando dice Yahvé está con él, quiere decir que esa presencia salvadora de Yahvé en su corazón se manifiesta a través de esa persona. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.